Buenas, bienvenidos al video. Nosotros les venimos a hablar sobre Roma. Somos unos estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana en Montería. Pero ¿por qué les vamos a hablar de Roma? Porque Roma fue una de las civilizaciones más grandes del mundo. Fue de las más importantes y que dejaron muchos fundamentos para lo que hoy conocemos como derecho, para lo que hoy son las leyes, para lo que hoy es lo que nos rige a nosotros. Por ejemplo, Roma fue la base de lo que conocemos como derecho público y derecho privado. Roma también no solo lo que tú viste en History Channel, que eso era el poco de peleas, los conflictos por los bárbaros, etc. No, Roma también fue base para la organización social, a base de todos los errores, de los intentos, de su historia que pasó por una monarquía, una república y un imperio, que es el más famoso. Entonces nosotros les venimos a hablar más que todo de tres escuelas que empezaron ahí, que se fueron avanzando a lo largo de la historia. Estas escuelas fueron muy importantes, las cuales son glosadores, son los comentaristas y por último los humanistas. Eso van a ser lo principal que van a encontrar en este video. Antes de empezar el video vamos a dar unos datos curiosos. Por ejemplo, primero, las fiestas romanas les gustaba tanto comer que comían hasta vomitar solamente para poder seguir comiendo. En la antigua Roma existía la tradición de que los emperadores consumían pequeñas dosis de veneno con el propósito de volverse inmune a ellos. Cuando los gladiadores peleaban, el victorioso se tomaba la sangre del perdedor porque esto le daba poder y vitalidad al cuerpo del ganador. ¿Sabían que las mujeres se caracterizaban las inteligentes por tener una sola sed? Y por último, un dato que es bastante curioso, las mujeres se pintan el pelo desde tiempos inmemorables. En la antigua Roma se caracterizaba a la mujer con plata normalmente o la mujer muy adinerada porque se teñía el cabello de otro color. Los comentaristas. Estos nacen en Orly, Francia, a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Sus principales representantes fueron James Gravina, Pietro de la Vega Pértica y Sino de Pistola. Estos también eran conocidos como la escuela de los postglosadores, pero se diferencian de los glosadores en su objetivo. Además de interpretar el derecho, ellos se preocupaban más poniendo en práctica en la vida real. Para esto tenían varios métodos. El primero era el Concilium Sapientis. Con este formaba parte de la función connatural del oficio de un jurista, que era aconsejar a los particulares sobre negocios y acciones jurídicas que estos realizaran. El Tractatus era como una especie de monografía o un estudio amplio de una materia jurídica en concreta. Con este lograban buscar soluciones aplicables a casos prácticos en la vida real. Y por último tenemos al comentario. Aquí encontraban construcciones teóricas y a la vez suponían un alejamiento de los textos básicos. Gracias a esto, los comentaristas lograron hacer compatible el derecho romano y el derecho italiano de aquella época. Y con esto crearon un sistema nuevo y armónico en el cual se podían integrar varios elementos jurídicos. Hola, yo les voy a hablar sobre los glosadores. La Escuela de los Glosadores es un grupo de juristas vinculados a la recepción del derecho romano justiciano en Occidente que se desarrolló desde fines del siglo XI hasta mediados del siglo XIII. En el siglo X se produjo en Italia el redescubrimiento del derecho romano del Corpus Iuris Civile, que se encontraba en unos libros que el emperador de Oriente Justiniano había mandado realizar en el siglo VI. En este contexto de recepción de un orden jurídico desconocido surge esta escuela de juristas, a la cual se le denominó de los glosadores por utilizar principalmente las glosas en sus análisis del Corpus Iuris Civile. Al ser el derecho romano justiciano muy vasto y complejo, y al constituir un derecho nuevo en Occidente, se hizo necesario que alguien se encomendara a la tarea de aclarar su sentido para lograr su comprensión y posterior aplicación en el contexto del Sacro Imperio Romano Germánico. La Escuela de los Glosadores comenzó a desarrollarse a fines del siglo XI en la Universidad de Bolonia, razón por la cual también se conoce como Escuela de Bolonia. Dicha universidad había sido creada en 1088 por el monje Irnerio y sus primeros profesores fueron los cultivadores de este tipo de análisis jurídico.
La glosa consistió en analizar un texto aclarando y explicando el significado de sus palabras o fragmentos hasta llegar a hacer una interpretación general de este. Es decir, la glosa en un primer momento era de significado, luego lo fue de sentido. Así pues, el método de la glosa experimentó un desarrollo. Originalmente fue una simple puntuación gramatical o lexicográfica, hasta llegar a su aplicación acerca de la razón del texto. Bueno, ahora hablemos de otros géneros literarios que utilizaron los glosadores. Aparte del género o instrumento literario de la glosa, la escuela boloñesa recurrió a otros medios o instrumentos para tener un criterio jurídico más acertado a la hora de interpretar el texto. Los instrumentos o géneros más importantes que fueron utilizados por los glosadores son los siguientes: las sumas, que consistían en los resúmenes o simplificación del texto justiciano. Las distinciones consistían en la mención o señalamiento de pasajes entre sí. Monografías son los estudios puntuales que hacían los glosadores. Casus orientaban a ilustrar a través de las lecciones orales de la época. Question, interpretación calificada por parte del exegeta. Decisiones consistían en el planteamiento de las controversias existentes formuladas por los profesores o doctores. Comenta, consistía en observaciones puntuales formuladas por el profesor a determinados textos. Algunas de las características esenciales de la escuela boloñesa. Pues podemos enunciar las más importantes características, aquellas por las cuales fueron trazados sus objetivos, logros y metodología. El apego a las fuentes justicianas, en particular al digesto y al códex, por lo que me atrevo a decir que los consideraban como una Biblia. Su inclinación por la exegesis, más que todo por su apego a la compilación justiciana, por lo que se centra en el esclarecimiento del pensamiento romano y no se destaca por la creación de nuevas figuras. La plena vigencia es espacio temporal asignada a la fuente justiciana. Encontrar el espíritu sintético que tenía fundamentalmente el emplear la glosa principal al hacer concisa esas anotaciones. Preferencia por lo particular y mostrando total desinterés por lo generalizado. Identificación de su grupo con la institución imperial, por lo que era valioso estimar el vigente imperio romano. ¿Qué le podemos agradecer a la escuela boloñesa? Bueno, definitivamente la mayoría de los juristas de la actualidad y de esa época le agradeceríamos el valor que le dieron los glosadores a la jurisprudencia clásica en la compilación justiciana, que fue vital en ese momento. Además, el haber descubierto el digesto justiciano de ese escondite de donde estaba por más de 5 siglos perdido, por lo que posteriormente fue considerado como el templo de la justicia romana. En tal efecto, todo se le debe a Irnerio, el cual encontró una copia del libro en una biblioteca de Pisa. Por ello, a este texto se le conoce también en algunas regiones como manuscrito de Pisano. Otros señalan que fue descubierto por otros personajes, pero lo importante aquí no es tanto quién lo haya descubierto o no, sino el valor que se le ha dado en ese entonces y la trascendencia que tuvo mundialmente al poder realizar un análisis profundo y sistematizado. El humanismo renacentista es un movimiento intelectual, filosófico y cultural europeo, estrechamente ligado al Renacimiento, cuyo origen se sitúa en la Italia del siglo XV. Busca los modelos de la antigüedad clásica y retoma el antiguo humanismo grecorromano. Mantiene su hegemonía en buena parte de Europa hasta finales del siglo XVI. A partir de entonces, se fue transformando y diversificando con los cambios espirituales provocados por el desarrollo social e ideológico. Este movimiento está fundamentado en los siguientes principios: la razón humana, que adquiere el valor supremo. En las artes se valora la actividad intelectual y analítica del conocimiento. Se ponen de moda las biografías y se proponen como modelos frente al guerrero medieval, al cortesano y al caballero que combina la espada con la pluma. Se ve como legítimo el deseo de fama, gloria y prestigio y poder, valores paganos que mejoran al hombre. Se razona el daño del pecado que reduce al hombre al compararlo con Dios y degrada su libertad y sus valores según la moral cristiana y la escolástica. El comercio no es pecado y el calvinismo aprecia el éxito económico como señal de que Dios ha bendecido la tierra a quien trabaja. El deseo de la unidad política y religiosa de Europa, bajo un solo poder político y un solo poder religioso, separado del mismo. Se reconoce la necesidad de separar moral y política,